Bueno, yo les agradezco mucho todo lo que nos han platicado. Mi preocupación se une completamente a la de ustedes, pero ¿cómo ir en contra de ese desarrollo? O sea, el mundo ya nos envolvió en una nube, no sé. ¿Cómo empiezas a cortar cuando la vida te necesita? O sea, tú necesitas cosas que ya te has hecho, ay, no sé, creado necesidades. Entonces, ir en reversa sí se puede, pero ¿cómo le haces para que el mundo acepte eso? Y las empresas internacionales lo acepten y los gobiernos lo acepten cuando hay tanto dinero de por medio. Sí, adelante, adelante. Si se acercan con la libertad y la autonomía de acercarse y autorregularse en la palabra. Bueno, yo soy Martín y algunas preocupaciones, lógico, porque todos sufrimos esto. Primero, ¿cómo descolonizar el saber? Es decir, el conocimiento científico está a servicio de quién. Una cosa que me pareció que falta en toda esta reflexión es decir, ¿y dónde está la religión? ¿Dónde están las iglesias en medio de todo este desastre? ¿Existe una teología extractivista? Pregunto, no sé. Es decir, el capitalismo y el nuevo capitalismo hicieron de la tierra un almacén donde todo se compra y se vende. Y todo lo que ustedes dijeron es lo que vivimos diariamente. Ya no da más para habitar este mundo. Pero no rompemos con él. Porque este pinche capitalismo paga nuestras cuentas al final de mes. Entonces, ¿cómo romper? ¿Cómo resistir? ¿O cómo sobrevivir? No sé. Buenos días, yo me llamo Rodrigo y bueno, me da mucho gusto en primer lugar que haya más mujeres que hombres en la mesa, lo cual creo que es un gran triunfo. Y tengo como varias preguntas. La primera de ellas es que, bueno, varias de ustedes, el compañero, forman parte de algún movimiento social en defensa del territorio o acompañan estos movimientos, ¿no? Y mi duda es qué crítica, qué autocrítica le elaboran a estos movimientos en defensa del territorio, ¿no? Muchas veces la crítica sí al gran capital, sí al modelo extractivista, ¿no? Pero ¿qué autocríticas, qué críticas podrían decir? ¿Saben que aquí estamos fallando? Aquí hay como un problema de, no sé, ¿de qué clase, no? La otra pregunta es, ¿por qué parecería que estos movimientos en defensa del territorio no terminan de conectar con el grueso de las sociedades en América Latina, ¿no? Muchas veces son como conflictos muy focalizados, ¿no? En comunidades como muy concretas, pero pues no hay un movimiento en la Ciudad de México en defensa del territorio, no es una Ayotzinapa, no es un Yo Soy 132, ¿no? Como que no termina de generar como ese oleaje, digamos. Y ya como la última pregunta tiene que ver con lo que decía Aida, de que el hecho de que haya un gobierno progresista no implica necesariamente el fin de un modelo extractivista, ¿no? Ya ahora con la llegada de Toledo a la Semarnat, Toledo, este gran intelectual, ¿no? De izquierda, que es como muy chido, plantea como cierto tipo de... A mí me genera como muchas dudas, porque Toledo de pronto parecería demasiado afiliado a Obrador, y eso me genera conflictos. Pero entonces, ¿qué perspectivas consideran que hay con la llegada de Toledo a la Semarnat, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los movimientos? ¿Va a haber algún cambio en las políticas del gobierno mexicano al respecto? Y pues nada más, perdón. Rodrigo Medellín, el padre Javier Scheifler, una figura legendaria en la Ibero, tenía una frase muy curiosa que decía: lo bueno de la cosa es lo mal que se está poniendo. Entonces, simplemente abundando en... Estamos enfrentando violencias mortales de exterminio, ecocidio, etnocidio, ambienticidio
satelicidio o planeticidio y finalmente suicidio. El chiste es acelerar los suicidios de los poderosos que están llevando a ellos a matarse. Y en ese sentido, bueno, las resistencias que parecen muy marginales, muy pequeñas, del Istmo, de la Huasteca, de tantos lugares del mundo, son como las semillas de los suicidios de los poderosos y de la reconstitución y la regeneración planetaria. Esto da esperanza. Gracias. Alfredo Ferro, vengo de la Amazonía colombiana y quisiera colocar como dos aspectos que me parecieron interesantes. La primera, en relación a lo que Nashieli comentó, me parece muy importante el tema de fortalecer las comunidades indígenas, o sea, que las mismas comunidades se fortalezcan a través de propuestas alternativas, ¿no es cierto?, en su modo de vida, en lo que los indígenas andinos han llamado el buen vivir. Pero, y es una contribución que queremos dar también desde la Amazonía, hicimos una sistematización sobre lo que ha sido como el fracaso de los proyectos socioeconómicos en general. Hay un famoso antropólogo que dice que la Amazonía es un cementerio de proyectos. Y yo creo que es muy interesante hacer una reflexión muy seria sobre por qué fracasan la mayoría de los proyectos alternativos que proponen las ONGs, la Iglesia, instituciones privadas, el Estado. Y ahí tenemos una pequeña sistematización que puede servir y que la queremos ofrecer aquí al Congreso sobre por qué realmente fracasan, que tiene que ver con lógicas, con todo lo que tú comentaste un poco sobre el mundo indígena. Y lo segundo, estamos en Colombia en un momento clave en la definición del fracking. Y yo creo que ustedes, mexicanos, nos tienen que ayudar, porque no tenemos mucha información. Hay hasta una universidad de los jesuitas en Cali que está muy ligada a esa reflexión que se está haciendo, el Instituto de Estudios Socioculturales, ¿no? Y me parece que la experiencia de ustedes nos puede ayudar en este momento en que estamos, porque el presidente dijo que no fracking y ahora hay toda una comisión y hay toda una presión fuertísima al fracking en Colombia. Entonces, les agradecería si nos ayudan en eso y podamos ser más solidarios entre nosotros para ese tipo de información y sobre todo a partir de las experiencias concretas que ustedes han vivido aquí en México. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Leonardo. Mi pregunta son dos. La primera es, ¿será que la no violencia pueda responder a estas violencias que ustedes han descrito, especialmente a la violencia que genera la economía extractivista? Y si la no violencia puede ser un camino, ustedes, ¿qué acciones, ya sea puntuales o actitudes, debemos de tomar para ser, pues, contestatarios ante estas violencias que se nos imponen, ya sea desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo social? Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Hubo muchas mujeres en el panel, pero pocas preguntando. Eso sigue siendo todavía de las cosas que tenemos que ir transformando. Yo agradezco un montón ser el moderador, así es que propongo que este cúmulo de preguntas hagamos lo que podamos, ¿no? Y nos invitamos a seguir conversando. Propongo a Aida, Claudia, que vayamos en ese orden y que Linda, cuando te llegue el micrófono, nos ayudes a hacer este cierre. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos suficiente con, digamos, todo lo que queramos en este espacio y, bueno, le seguimos. Aida. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues sí, hagamos lo que podamos, porque realmente
muchas de esas preguntas están en el aire, ¿no? De nuestra vida, de nuestras reflexiones cotidianas, de nuestro trabajo, de nuestro acompañamiento con las comunidades. Y bueno, no hay respuestas absolutas, ¿no? Yo sí quisiera abordar esta cuestión de cómo ir en contra del desarrollo, ¿no? O esta cosa que llamamos desarrollo, tan desafortunadamente. Desde la educación ambiental crítica, ¿no? Que es el ámbito donde yo he trabajado la última década, creo que la idea fundamental es, si comprendemos que el desarrollo o este modelo de desarrollo realmente lo que hace es atentar contra la vida humana y contra los seres no humanos, ¿no? No solamente hablamos de lo humano. Creo que no solamente debemos ir en contra de él, ¿no? Sino que estamos obligados a trascender este modelo, ¿no? Entonces, eso nos debe colocar obviamente en una reflexión personal, pero también colectiva, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad o como sociedades asumiendo nuestra diversidad, ¿no? Y es necesario, pues, trabajar mucho en eso. Descolonizar el saber es entonces fundamental para eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este modelo de desarrollo viene de una idea que nace con la modernidad, que se impone a través de la lógica colonial y que se extiende por el mundo. Pero hay muchas otras maneras de entender la vida humana y la relación de las sociedades humanas con la naturaleza. Y justamente eso solo puede venir a partir de un pensamiento descolonizador, ¿no? Que recupere, que reflexione, que reinvente el mundo a partir de unos imaginarios y de unas epistemologías distintas, ¿no? Y es fundamental hacerlo. Y hay comunidades que lo están haciendo, ¿no? O sea, hay comunidades que están construyendo esas alternativas. Yo en México pues encuentro dos ejemplos que pueden tener muchos señalamientos, cuestionamientos, críticas, etcétera, pero para mí la experiencia del zapatismo y de los caracoles es esa búsqueda, ¿no? De construcción de alternativas desde todos los ámbitos de la vida comunitaria, y también lo que está ocurriendo, que viene ocurriendo desde hace unos años en Cherán, ¿no? O sea, hay esa búsqueda, esa construcción, no solamente de la defensa del bosque, ¿no? Sino de construir sus propios escenarios de futuro a partir de la recuperación de saberes, a partir de la recuperación de la historia, de la identidad, de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me parece que son experiencias de las que tendríamos muchas cosas que aprender, aparte de los señalamientos, ¿no? o críticas que se le pueden hacer. Bueno, la no violencia puede ser un camino. Yo creo que para las comunidades el primer camino es la no violencia, porque son los que más pierden cuando hay violencia, ¿no? Entonces, ahora el asunto es que también es necesaria la defensa y la autodefensa, ¿no? Entonces, el camino de la violencia pues siempre es en doble sentido, ¿no? Y creo que la primera alternativa siempre es para las comunidades y para los pueblos la no violencia, pero a veces pues también se necesita la defensa, ¿no? La autodefensa. Bueno, y sobre Víctor Toledo, pues está muy complicado eso, después si quieren lo platicamos en el pasillo. Yo creo que independientemente de todas las cosas que podamos cuestionar sobre su postura, su antizapatismo, etcétera, hay una cosa que creo que sí es muy digna de reconocer, y es este planteamiento conceptual que él formuló junto con otros autores de la síntesis biocultural, ¿no? Esta necesidad de que entendamos las relaciones de los seres humanos con la naturaleza mediada por las culturas es fundamental. Muchas gracias. Híjole, es que estas preguntas que nos pusieron. Bueno, me voy a ir primero por la pregunta de Rodrigo de la autocrítica. Yo creo que, y lo voy a relacionar justamente a lo que estás cuestionando, ¿no? O sea, ¿por qué no terminamos de conectar más, ¿no? Pues con la gente en general, sobre todo con un ámbito bien urbano, ¿no? Que las luchas territoriales, pues, ¿no? En los espacios urbanos ni se entienden. Y yo creo que hay que reconocer que nos ha faltado mucho formar cuadros. Nos ha faltado mucho trabajar a nivel escolar, o sea, empezando pues a lo mejor secundaria, preparatoria, acercarnos a esos espacios para hablar con los chicos, las chicas, ¿no?
y porque las escuelas están pues viendo el contenido que viene pues de la SEP, ¿no? Y están ahí checando su libro de texto y no están hablando como de estas cuestiones tan importantes, y no estamos formando esos cuadros para realmente fortalecer las luchas. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que de manera más grave nos ha fallado, y desde mi punto de vista con la crisis climática tenemos la oportunidad de hacer esas conexiones. Tenemos la oportunidad de hacer las conexiones de los chicos, las chicas urbanas hacia las luchas contra los gasoductos, hacia las luchas contra los megaproyectos de renovables, porque de otra manera también las luchas territoriales están bien solas. Tú escuchas a la gente que está hablando de esas luchas, generalmente no hay una conversación de cómo esto se liga a la vida urbana, ¿no? Y particularmente al tema de cambio climático. O sea, hay una defensa del territorio, hay una defensa del agua, hay una defensa de derechos, pero el tema de cambio climático no es algo que esté en luchas incluso territoriales frente a hidrocarburos, ¿no? Que son directamente relacionadas, y pues creo que ahí hay un trabajo educativo popular que tenemos que agarrar. No, es que había muchas preguntas, estaban muy difíciles. Yo se las comparto. Sí, está complicado, pero igual voy a ir soltando prenda para que otros presentadores vayan haciéndose de las preguntas y nos ayuden. Digo, sobre la crítica al desarrollo, aquí hay generaciones que han estado haciendo la batalla. Y la Unitierra y Gustavo Esteban están impulsando algo que tiene que ver con el cuidado mutuo, con las experiencias no capitalistas que están en curso y que no se alcanzan a ver justo porque no son las que están en las noticias, las que no paga Presidencia para que aparezcan en la tele. Entonces, estaría bien bueno que después hablaran con ellos, porque eso creo que es algo interesante de las intervenciones que han tenido algunos también. O sea, hay muchas cosas que están en curso y que sí, pues nosotros ahorita solo hablamos así de la punta del iceberg de los terrores, pero hay trincheras pequeñas que están en latencia, potenciando alternativas. Y cuando pienso eso, como el repliegue hacia las formas legítimas de hacer mundo, de construir gobierno, de hacer familia, yo lo pienso como un movimiento ofensivo, ¿no? Es la manera en que auténticamente podemos generar una decolonialidad en la praxis, ¿no? Porque las hermenéuticas decoloniales se vuelven la siguiente forma de violencia epistémica para leer todo y cualquier cosa si no están en situación, y me parece que ahí es donde habría que estar pensando las posibilidades de pensar de otra manera, con cierta justeza, y eso lo vuelve mucho más teorías locales, mucho más precarias tal vez, pero bueno, creo que mucho más potentes, ¿no? Y esta cosa que hizo Rodrigo de ver si somos o no acompañantes, creo que ahí sí la experiencia antagónica es la que te hace tomar posición, ¿no? Y la camiseta está puesta desde tu lugar de enunciación y de con quién compartes la tortilla, con quién compartes la tristeza, y también la fiesta y el bailongo y un buen mezcal no sobran. Entonces, creo que ahí eso, ya saben, las identidades, justo muchos de los movimientos trans, de los movimientos de género, nos han enseñado que de repente también pueden ser opresivas, y tal vez las redes y el caminar juntos, el construir, las salidas en acto nos pueden permitir saber quién está y quién no. En ese sentido me preocupa Toledo, ¿no? A mí sí, digo, tiene dos cosas que son complicadas, pero una, lo biocultural sigue conservando, a la manera de lo psicosocial o de lo psicosomático, los pares de oposición modernos coloniales, ¿no? Pues nunca fue una buena salida, tiene una pésima lectura de Luis Villoro, y además piensa en blancos y negros, los zapatistas frente al amanecer de la 4T. Cuando escribe eso,
presume las asambleas que hacemos en la Sierra Norte de Puebla. Cuando uno está en las asambleas, sabe que ahí hay morenas, que ahí están concejales del CNI, que hay delegados y que hay onejeros y que hay académicos y que hay de mucho. Y somos miles en esas asambleas. Viene la 29 que va a ser en Iztacamastitlán el 23 de este mes, así que están cordialmente invitados. Y pensar así me parece que empobrece, ¿no? Sigue siendo tributario lo binario, sigue siendo tributario lo moderno y es muy académico. Y eso me parece que no siempre sirve para gobernar con justeza. Pero ya luego les tiro más veneno, ya no quiero. Bueno, yo creo que también estos tiempos tan ajustados no ayudan, ¿no? Yo creo que resumir la vida de la comunidad en aquí, hasta a mí me costó, la verdad, un chorro de trabajo, por eso traía mis notas. De hecho, creo que me van a ahorcar si esto está grabado, porque una de las partes más importantes que debería de decir, se me olvidó hace rato, la pasé de largo, que era que aún a pesar en el terremoto logramos que se cancelara la concesión, ¿no? Entonces eso fue un logro muy, muy importante que tuvimos a partir de nuestras asambleas en los barrios. Pero dentro de esto lo que mencionaban es que justo eso nosotros hemos pensado que no nos debe poner totalmente en el regocijo, ¿no? Porque sabemos que vienen por el territorio del Istmo, no es de ayer ni de antier, ¿no? Sino tienen décadas viniendo por nuestros territorios y que el hecho que se haya cancelado no quiere decir nada, lo puede comprar otra empresa. Entonces, eso es lo angustiante dentro de esta transformación de cuarta que aquí hablaba el compañero. Yo acabo de estar el mes pasado en el foro permanente, vi la presentación de Adelfo Regino en Nueva York, donde él se refería al instituto, el INPI, ¿no? Y la nueva relación con los pueblos indígenas. Y una de las cosas bien preocupantes que decía era que, pues, evidentemente no hay una ley para la consulta indígena. Otra es que se va a hacer esa ley, ¿no? O sea, que la piensan hacer y que que el Estado no considera suficiente que con el hecho que los pueblos indígenas se autoadscriban, ¿no? sea suficiente ya para el Estado. O sea, que lo que insinuó es que va a haber un nivel medidor, lo tomamos nosotros, ¿no? Donde ellos pueden definir o calificar quién es lo suficientemente indígena o no, ¿no? Nosotros debatimos mucho eso, de hecho ni siquiera íbamos para confrontarnos directamente con el INPI y fuimos realmente su talón de Aquiles porque casi a donde quiera que iban los íbamos a seguir, ¿no? O sea, para decir que, bueno, eran las voces de los pueblos las que decían justamente, estaba presentando la consulta del Istmo como la panacea en consulta, cuando justo en la entrada, cuando se hizo esa famosa consulta, estaban los sicarios viendo quiénes estaban ahora sí que en contra de esos proyectos. Entonces, por supuesto que no podemos sentirnos tranquilos ni satisfechos, yo la verdad para nada desde el gobierno, y justamente ahora en este foro permanente que fuimos a hablar sobre este tratado transpacífico que se firmó en Lo Oscurito en México en el gobierno de Peña, y que atenta justamente contra el conocimiento tradicional, las semillas y todo eso, justo de lo que hablábamos es cómo nosotros desde nuestros pueblos podíamos ir trabajando, fortaleciendo la economía local, nuestras propias resistencias, tratar de consumir en lo cerca, porque si traes algo desde muy lejos, o sea, tratar de consumir en ese sentido desde las frutas, de esto, desde muy lejos, tienes que pagar un costo alto para eso, ¿no? Entonces, como asumirnos entendiendo que, bueno, que nosotros el cambio en uno es un pedacito y lo demás viene de fuera, pero sí, para nosotros es muy preocupante esta cuestión de la consulta, porque nosotros creemos que a partir de lo que ellos fueron a decir allá, vienen también como tratando de buscar nuevas representaciones indígenas, porque ellos también tienen sus indígenas a modo,
¿no? Los que están defendiendo el proceso de despojo que se lleva hacia las comunidades, y eso es algo que no debemos dejarlo de lado, ¿no? Porque dentro de las comunidades también existe gente que, porque se va a beneficiar de todos estos proyectos, pues están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, eso es lo principal que se genera cuando un proyecto de esto llega a los pueblos. Las primeras divisiones, las primeras confrontaciones, la familia está aquí y allá, bueno, afortunadamente en la mía no, pero eso ha pasado en los pueblos, de que de repente tus familiares se quedan del otro lado de la empresa y tú de este lado. Entonces, eso es sumamente complejo y creo que nosotros no vemos así, por ejemplo, es más, ahorita nosotros desde hacía tiempo teníamos nuestro ruido con la consulta, pero ahorita lo vemos potencialmente peligroso, ya ni siquiera como estrategia política decir la consulta indígena, porque es una consulta a modo para legitimar los proyectos de despojo en nuestros pueblos, y mientras los pueblos no tengamos la capacidad o que sea vinculante para negarnos hacia un proyecto que llega a afectarnos realmente a nuestros territorios, pues entonces se convierten en eso, ¿no? En pequeñas reuniones que ellos les llaman consultas, levantemos la mano, llevamos a nuestros 2-3 indígenas que vayan sí vestidos y todo, y entonces a partir de ahí se empiezan a legitimar esos proyectos. Yo creo que eran preguntas muy complejas, muy poco tiempo. Una de las que me gustó también y que quiero pues, mencionar algo de pasada es esta cuestión, cómo podemos hacer como un proceso de autocrítica desde los movimientos sociales, y yo creo que hasta desde los propios pueblos indígenas, creo que hay que revitalizar discusiones, ¿no? O sea, el papel de la mujer, los posicionamientos, que no solamente se conviertan en cuestiones de paridad de género, sino realmente en la toma de decisiones, que no sean nada más de que lleguen, sino traen realmente un discurso, un proyecto realmente que beneficie a las mujeres, a los pueblos, a los territorios indígenas. Entonces yo creo que hay una discusión muy grande, muy buena que se tiene que hacer, y que es importante que se haga también desde los pueblos y desde todas estas voces, ¿no? Que enriquecen y ayudan, pero sabiendo que los pueblos estamos viviendo nuestros propios procesos y que a veces los conceptos no se entienden de esta forma, o después vienes a entender que esto que estábamos haciendo nosotros aquí en la academia le llaman así, ¿no? O sea, y que tienes que además llevarlo con tus palabras hacia tus mismos pueblos, porque si no, entonces se convierte en un discurso en el que por allá están hablando, y como las reuniones de Prospera, ¿no? O sea, la gente se va y no entendió nada, pero levantó la mano y luego les llega su próximo apoyo, ¿no? Entonces yo creo que estos discursos realmente tienen que bajar en las voces, en las palabras de los pueblos, y definitivamente también entender que en los pueblos que estamos haciendo la lucha cotidiana, a veces no nos da tiempo de hacer todo, y que evidentemente tenemos muchas lagunas, ¿no? O sea, nosotros queremos trabajar con niños, con adolescentes, con esto y lo otro, y estamos sobresaturados de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos empezando incluso a hablar sobre el autocuidado, ¿no? O sea, porque si nosotros no vemos tantito, paramos para nosotros mismos, pues aquí a cuánto podemos estar realmente trabajando en los procesos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo creo que cada quien en su trinchera tiene que hacer reflexiones y sí juntarnos, por ejemplo, estas cosas de compartir material, compartir información, nosotros lo estamos haciendo. Hay muchos pueblos en otros lados que apenas les están llegando los proyectos eólicos. Sería interesantísimo, porque nosotros tenemos una década viviendo esto, o sea, poder pasar información desde las comunidades, porque es diferente lo que pueden pasar desde las voces de la academia, de la investigación, a lo que los pueblos son los que estamos viviendo en el día a día ahí. Entonces yo creo que eso es muy importante, y yo creo que cerraría diciendo, ahora justamente que fui a Nueva York y que hablé con otros pueblos también que están viviendo esto, que ellos consideran que en toda América Latina, desde los pueblos indígenas, estos gobiernos de izquierda nunca ayudaron a los pueblos y a los territorios indígenas. Al contrario, se vivió un fuerte retroceso en ese sentido. Represión, despojo. Entonces, yo creo que el desarrollo visto desde quien lo haga, estos procesos de desarrollo y de despojo, pues a mí, la verdad, desde mi pueblo, ¿qué importa que lo haga Obrador? O que lo hubiera hecho Peña, o que lo hubiera hecho Fox. Vienen sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestros pueblos, y no importa quién sea. Ahí tenemos que estar
para resistir todos esos procesos. Gracias. Todo el mundo trae sus traductores. Si requieren un aparatito pueden salir porque Linda nos va a compartir su reflexión en inglés. Ahí vamos, ahí vamos. Linda, Okay. please. Thank you. And thank you very much to everybody for the invitation to this panel. And obviously, there's so much that can be said. Across the globe, we know that we are facing unprecedented assaults on human dignity and institutionalized violence of many kinds. And the extractivist economies that we've been speaking about this morning really are both a symptom and a symbol, I think, of this post-imperial capitalism that we're living with. It's a symptom because, of course, it's one of the most persistent of colonial practices. And it has, as has been shown, persisted for 500 years. But it's a symbol, I think, because it is the perfect example of a colonial system that has visited on different countries a plundering of natural resources, an impact on society, on the people, and on the politics. Of course, we're very aware of the impact that this is having and the ecological catastrophe that it is causing. But more than this, I think the neoliberal economy is not only detrimental to the various countries and communities that we've heard of this morning, but it also leads to the systematic violation of economic, social, and cultural rights, and also fuels unsustainable consumption around the world. So it is, in a way, a perfect storm. Pablo asked, what is at stake? Well, what's at stake, of course, is the future of creation. And from a Christian perspective, the word creation is important. In international politics and coalitions, of course, we speak about climate change, we speak about nature, and these are important. This is an important translation of language that is appropriate when we are engaging in international coalitions. But from a religious perspective, it's not only about nature or climate, it is creation. That is the creation that has been given to humanity by God, for which we have significant responsibility. So how we think about this ecological catastrophe, I think, is important, and I think that the international ecological movement can benefit from the importance of this sense of reverence for nature and for God's good creation. I think from the perspective of Christianity and Christian ethics also, it's the importance of these twin values of human dignity and social justice. So everything that we have been hearing this morning is really about putting these two core values at the heart of politics. Human dignity that has to then translate into a challenge to the hegemony of racist, classist, and neocolonialist structures, because the language of human dignity in the abstract, unless it is translated into concrete political challenge, really is problematic, because it creates this fiction of activism rather than something that is rooted in
in real politics. Social justice also is, a core value of the Christian tradition that really requires that we begin to develop and foster conversations across and in the midst of the boundaries that reinforce the marginalizations that we encounter every day. But these kind of twin commitments to human dignity and social justice really means that we must challenge the prevailing economic and political and ecological paradigms and interrogate the ways in which they reinforce and amplify patterns of exclusion around the world. And also see in this the new forms of domination that are constantly emerging every day. But I want to note also and thank the questioner who addressed this question of, do we not need a decolonization of theology as well? Because, of course, when we reflect on the role that Christianity and Christian spirituality and ethics can play in challenging the ecological catastrophe and the extractivist economies, what we must recognize is, of course, that Christianity was the vehicle for this economic paradigm, this political paradigm, this colonization, and in a way, the ecological paradigm that we now have to challenge. So this imperialism that has been structured into religion and theology also, and that has been conveyed around the world through Christian missionaries, that too has to be questioned and turned in on the Christian tradition itself, I think, because it's not just a legacy, it's not just about the past, it really is active in the forces of domination today. So Christianity does have a very ambiguous record, and in thinking about the role that Christian spirituality and ethics can play, first of all, as the questioner said, theology itself and spirituality needs to be decolonized and rid of the imperial projects that have been very much structured into its history and narrative. And of course, those of us, like myself, from the Northern Hemisphere, even though, of course, the Irish were colonized, but nonetheless, we're part of the imperial project. But that cannot come from the Northern, Western Christian trajectory. That has to come from hearing the voices of resistance, including, and most importantly, those of the indigenous communities that we've been hearing about this morning, because it's really these occluded histories and the forms of living in and with the earth that has been part of this way of life. This is, I think, where we can see the hope for the planet, the hope for new forms of living together. So to conclude, really, I think that it's the transformations of the Christian tradition through engagement with indigenous communities and communities of resistance, I think, that will help us all find a way through this ecological catastrophe. And I think for those of us who are part of the world which exported this, it's really what's essential is this decolonizing mentality, which I think has been reflected in the panel this morning. My only criticism is that I should not have the last word. It should be somebody else. So thank you very much.